Santos, recordemos que estamos en una predicación más, en una enseñanza más acerca de la gracia. Damos gracias a nuestro gran Dios, ¿verdad? Esta tarde de estar aquí reunidos. Y también queremos hablar acerca de un tema muy especial el día de hoy, que se nombra, este es el tema de los dos hombres. El tema de los dos hombres, o el tema de las dos generaciones, la generación terrenal y la generación celestial. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Desde que se fundó la tierra, Dios hizo dos generaciones. Una generación formada del polvo de la tierra y otra generación creada por Dios. Recordemos que las cosas que han sido creadas por Dios. Ningún ser humano, ni ningún hombre, por muy científico o estudiado que sea, ¿verdad?, podría volver a pegar una hoja de un árbol. Mucho menos que este hombre, por muy científico o por muy estudiado que sea, pueda darle vida de nuevo a esa hoja, volviéndola a poner en el árbol de la misma forma que estaba antes. Mejor dicho, es imposible. Nadie puede crear ni siquiera una hoja. Imagínense ustedes, tantos estudios y el hombre todavía no ha podido crear una hoja natural, como Dios nos ha dado la naturaleza. Todas esas bellezas que vemos, ¿verdad?, en nuestra tierra, que Dios nos ha dado por herencia, Dios las creó. ¿Y las creó de dónde? De la nada. Dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 26 y 27. Vamos a leer ahí. Dice así la Escritura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en todo animal que se arrastra, dice, sobre la tierra. Perdón. Y creó Dios al hombre, versículo 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos algo muy interesante en el versículo 26. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? ¿Qué imagen tiene el hombre? Dice que fue hecho por Dios. La imagen de Dios. Dice que tiene también la semejanza de Dios. Y le dio autoridad para enseñorearse, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué vemos aquí nosotros? Vemos una palabra muy importante. Dice creó. La palabra crear, ¿verdad? La palabra creó es algo que es hecho de la nada. No es lo mismo formar que crear. La palabra formar es hacer algo o formar algo
¿verdad?, de algo que ya existe. Por ejemplo, podemos ver los árboles que fueron creados por Dios producen madera. Entonces, podemos nosotros formar muchas cosas de la madera de un árbol. Pero el árbol que produce madera, ningún hombre lo puede crear. ¿Quién puede crear un árbol? Ningún hombre. El único que puede crear las cosas es Dios. Pero el hombre puede formar. El hombre puede formar las cosas de lo que ya ha sido creado. ¿Verdad? De lo que ya ha sido creado. Vamos a pasarle un vasito de agua al hermano. O café. ¿Verdad? De lo que ya ha sido creado. Entonces, crear y formar son dos cosas muy distintas. Quiero que tomemos en cuenta eso. Notemos que Dios aquí dice en el 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, vemos nosotros de que lo creado es una cosa y lo formado es otra cosa. A mí, en aquel tiempo, cuando estaba en el mundo religioso, me habían engañado, diciéndome que esto que decía aquí en Génesis 27 y Génesis 1:26, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, estos hombres que fueron creados por Dios, decían ellos en el mundo religioso, que Dios los estaba creando en su mente. ¿Verdad? Y que después en Génesis 2:7 dice que Dios los formó. Pero es mentira. Porque Génesis 2:7 es otra cosa y Génesis 1:27 es otra cosa. Porque dice la Escritura, vamos a volver a repetir Génesis 1:27, porque aquí hay un misterio. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. En Génesis 1:27 habla, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuándo fue que Dios creó al hombre? O sea, a la generación de hombres creados por Él, por Dios. ¿Cuándo fue que Dios los creó? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nace esta pregunta? Porque aquel hombre me dijo que Dios los estaba creando en su mente y que después en Génesis 2:7 ya Dios lo había formado. Por eso es que el hombre apareció y vino a existir. Pero no es así. Dice la Escritura en el Salmo, Salmos 33:9. Porque ¿cuándo fue que Dios creó al hombre? A su imagen, conforme a su dice a imagen y a imagen de Dios lo creó. ¿Cuándo fue que Dios lo creó? Vamos a ver qué dice el Salmo 33:9. Vamos a ver cómo es que está escrito aquí en el Salmo 33:9. Salmo 33:9. Dice así la Escritura. Salmo 33:9. ¿Cuándo fue que Dios los creó? Vamos a ver cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trabaja. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, ¿cuándo es que fueron creados estos hombres? Los seres creados por Dios, ¿cuándo fueron creados? Dice la Escritura, Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Solo dijo la palabra. Cuando Dios habla, en ese momento las cosas están siendo posibles. En ese momento las cosas están siendo hechas. Cuando Dios habla. Porque Él dijo y fue hecho. ¿Y qué fue lo que dijo? En Génesis 1:27. Hagamos al hombre, habló en Génesis 1:26. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre. ¿Cuándo? Cuando Él lo dijo. Cuando Él dijo. ¿Verdad? Cuando Él dijo, estos hombres fueron creados.
Y el hombre formado del polvo de la tierra, ¿cuándo fue hecho? Vamos a ver Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Repetimos el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí? A un hombre. ¿De dónde lo hizo? Del polvo. Del polvo de la tierra. Y el de Génesis 1:27 es el mismo del polvo de la tierra, porque dice que cuando Él dijo, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Entonces Génesis 1:27 dice, y 26, el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cuándo fue que lo hizo? Cuando Él dijo, ¿verdad? Después dice en el 27, y creó Dios al hombre. No está diciendo que lo va a crear. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Habla en plural, los creó. O sea que Él hizo una creación de hombres, ¿verdad? Creados, varón y hembra. Creó dos, ¿verdad? Porque en el versículo 28 de Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. No habla en singular, habla en plural. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la orden que les dio? Que se enseñorearan en todas las cosas que existían en la tierra. ¿Y qué es enseñorearse? Es ser dueño de todas las cosas, ¿verdad? Que Dios le está dando por posesión. Entonces, vimos nosotros que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero ¿cómo se llamó este hombre formado del polvo de la tierra? Este hombre formado del polvo de la tierra tiene un nombre. El hombre lo conoce en el mundo religioso como Adán. Pero la escritura no dice que se llama Adán. Vamos a leer bien el texto. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No dice y fue Adán. Podemos notar lo que está escrito. No dice y fue Adán un ser viviente, sino que dice y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo se llamó este hombre? Hombre. Se llamó hombre, ¿verdad? Porque así dice la escritura. No podemos nosotros decir Adán como dice el mundo religioso. Lo que sucede es que Adán, el nombre de Adán fue un nombre adoptado. ¿Por qué? Como nosotros, por ejemplo, en el tiempo de la gracia, la gente nos dice, ve, son cristianos, ¿verdad? Pero ese no es nuestro nombre, cristiano. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo. Pero ese no es nuestro nombre, lo único que seguimos a Cristo, ¿verdad? Ok, bien, entonces así también le sucedió al hombre formado del polvo de la tierra. El hombre formado del polvo de la tierra no es el que se iba a enseñorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, ¿verdad? En todo animal que se arrastra sobre la tierra. No era él a quien Dios le dio esa orden. ¿A quiénes fue que Dios les dio esta orden de enseñorearse? Creado. A los seres creados por Dios. A los seres creados por Dios. A ellos fue a quienes Dios les dio la potestad
de enseñorearse en todas las cosas. No así al hombre formado del polvo de la tierra, porque el hombre formado del polvo de la tierra, ¿verdad? Él llegó solamente a sentarse y a dormir en el huerto. Recordemos que dice que el huerto ya estaba hecho. Vamos a leer Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ya estaba el huerto plantado. Miren qué hombre más haragán este, ¿verdad? Solo a dormir llegó al huerto y a comer. Miremoslo. Si no es así, vamos a leerlo de nuevo el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, este hombre llegó y todas las cosas ya estaban hechas. Había toda clase de árboles, toda clase de fruta. Llegó solo a comer, ¿verdad? Y a dormir. O sea que era un haragán ese bandido. Miremos cómo es Dios de bueno con el hombre de tierra. Dios quiso hacer del hombre formado del polvo de la tierra una creación bonita, una creación buena. Le puso todo en sus manos. Todo se lo puso. Ahí tenía comida, bebida, pero como lo miró Dios que estaba solo y que no se sentía bien, todavía le hizo una compañera, ¿verdad? Que la sacó de su costilla. Miremos Dios cómo es Dios de bueno, para que no estuviera solito, porque miró el hombre que todos los animalitos del huerto tenían pareja, pero él se halló solo, no tenía. Entonces dice que Dios de la costilla lo metió en un sueño profundo. Ya conocemos esa historia nosotros, y de ahí le sacó una costilla y le sacó a la mujer, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué estamos viendo? Que este hombre entonces se llamó hombre. Y los seres creados por Dios, ¿cómo se llamaron? Tienen un nombre también. Los seres de Génesis 1:26. El de Génesis 1:27, sí, 26 y 27. Vamos a ver cómo se llamaron estos hombres creados por Dios. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. La clave para no perder la secuencia, el hilo de la enseñanza, es la palabra creó. ¿De quiénes está hablando ahorita Génesis 5, 1 y 2? ¿De los formados del polvo de la tierra o de los creados por Dios? Vamos a volver a leer el versículo 1 y 2. Este es de Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre. ¿Verdad? El día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Cuándo? El día en que fueron creados. Entonces, la clave es creó, para seguir la secuencia. Cuando hablamos del hombre formado del polvo de la tierra. Cuando hablamos de lo creado, hablamos de la creación de Dios. La creación que Dios hizo en ese momento, entonces, hay algo muy interesante, ¿verdad? Estos seres creados por Dios, o esta generación creada por Dios, además de que se llamaban Adán, ¿verdad? Eran visibles y tocantes o eran invisibles, eran espíritus o eran ángeles caídos, como los hombres en el mundo religioso empiezan a enredar todas estas cosas, hacen una gran telaraña para que nadie aprenda, porque como ellos mismos no saben, empiezan a inventar toda clase de males, ¿verdad? Pero la escritura es clara, la escritura nos está enseñando de que los seres creados por Dios, ¿verdad? Los seres creados por Dios eran visibles y eran tocantes. Los creados, los que fueron creados por Dios de la nada. Ellos salieron ¿de dónde? De la mente de Dios.
porque fue Dios quien los hizo aparecer, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver estos hombres creados, ¿para qué fue que Dios los creó? ¿Verdad? Porque Dios no los hizo por hacerlo. Dios no los creó por crearlo. Dios los creó con un propósito, ¿verdad? Vamos a ver el propósito que Dios tuvo en ese momento. Génesis, vamos a leer el capítulo de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 7. Dice así la escritura. Dice así la escritura. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿De cuáles hombres está hablando aquí Génesis 6.1? De los creados. ¿De los creados o de los formados? Creados. De los creados. Vamos a leer Génesis 6, capítulo 6, versículo 1. Dijimos allá en Génesis 2.7, ¿verdad? Para que no nos quedemos perdiditos. Porque la idea es que nos vayamos llenos, que aprendamos, que conozcamos, porque no hay cosa más hermosa que poder conocer estos misterios de Dios para así poderlos compartir con otras personas. Porque de nada nos sirve que nos vayamos vacíos, seguiremos siendo ignorantes. ¿Qué es lo que produce el conocimiento de Dios? Poder. Sabiduría. Produce poder. Produce sueño. No Produce gozo. No produce sueño, produce gozo. ¿Verdad? ¿A quiénes les produce sueño? Como dijo aquel señor que de Honduras, que dice Arzú, los que se duermen es que son del diablo, dice. Porque el espíritu del diablo es el que tienen adentro, no tienen ninguna alegría cuando oyen la voz de Dios. Que se duermen están muertos. ¿Verdad? Porque como están muertos, entonces están durmiendo. No, tal vez no es así, porque pasa que el Señor es bien duro. Tal vez algunos hermanos andan enfermos, con dolor en los riñones, andan con anemia, con alguna enfermedad, se les acabó la gasolina del sirope. Son cosas que le pueden suceder al hombre. No significa que no es que no estén interesados, ¿verdad? Sino pues que tal vez están enfermitos, pues que desvelados, uno no sabe qué noche podrán haber tenido. Pero bien, vamos a continuar. Entonces ya vimos que los creados por Dios es la generación perfecta de Dios. Y los formados del polvo de la tierra, ¿verdad? Es una generación terrenal. Mejor dicho, viene siendo como una copia del original. El original es el creado y el formado que es como viene siendo como una copia, como una réplica. Porque recordemos que el creado, los seres creados son indestructibles. Solamente el que los creó los puede destruir. Es el único que los puede destruir. Nadie más los puede destruir. Pero a los formados, con un cuchillo lo puede matar, con una bala lo puede matar, de una caída se puede morir. Pero el creado no le hacen daño las balas, no le hacen daño los cuchillos, no le hacen daño nada. Porque ese es un cuerpo perfecto. El cuerpo de los creados es un cuerpo indestructible. Porque ellos vienen ¿de dónde? De Dios. ¿Y Dios, dónde se encuentra Dios? Dios viene dice que Él viene de un poder o de una vida indestructible. Todo lo que de Dios ha salido es indestructible, igual que su palabra. La palabra de Dios, ¿quién la puede destruir? ¿Quién puede apagar esta voz? ¿Quién puede apagar el gozo de Dios? Nadie. Nadie puede detener las cosas que son de Dios. Entonces leemos el versículo 6. Ya estamos claros que los formados son conocidos como hombres, según Génesis 2.7. Y dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Y los creados qué dice? Y creó Dios al hombre, dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Entonces, vamos a Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. ¿De quiénes está hablando? De los hombres, que son
los formados del polvo de la tierra. ¿Verdad? Los hombres formados del polvo de la tierra son los que fueron formados, obviamente, del polvo de la tierra por Dios. Entonces, ¿a quiénes fue que les nacieron las hijas? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Verdad? Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Entonces, vemos nosotros que los hijos de Dios, ¿cómo eran? Los creados, los seres creados, eran visibles y tocantes. Tenían carne, tenían huesos, así como nosotros. Porque ¿cómo hicieron para tomar a estas mujeres? Y las escogieron, no fue cualquiera que agarraron. Escogieron, dice, a las hijas de los hombres, a las más hermosas. Dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, no es que del cruce de los hijos de Dios con las hijas de los hombres salieron estos gigantes, sino que ya habían gigantes en la tierra, dice, en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los varones. Que desde la antigüedad fueron estos valientes. Estos fueron valientes. le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Del cruce entonces de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿qué fue lo que le engendraron? Varones valientes, ¿verdad? Varones de renombre. Por ejemplo, ¿quiénes eran estos hombres valientes de renombre en aquella época? Podemos ver a un hombre, ¿verdad?, que salió de ese cruce de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Podemos ver que Noé es un varón de renombre. ¿O nadie ha oído hablar de Noé? ¿Verdad que sí? Todos conocemos la historia de Noé, que predicó 120 años y construyó el arca donde ni siquiera, nunca había caído una gota de agua del cielo. Porque en aquel tiempo dice que la tierra echaba un vapor, que es la que hacía crecer ¿verdad?, los árboles y los frutos y todas las cosas. Era al revés, pues la tierra tiraba ese vapor. Pero aquí empezó a llover, ¿verdad?, un diluvio de 40 días y 40 noches. Dice la escritura del versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento del hombre, dice que Jehová vio en el corazón de ellos que sus pensamientos solamente se inclinaban al mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el hombre terrenal? ¿Es bueno? No es bueno. El hombre terrenal dice que él es malo. Lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar prestos siempre. Estar prestos, porque conocemos ahora la sabiduría de Dios que nos viene enseñando que el corazón del hombre dice que solo piensa lo malo. Él no está pensando nada bueno, ¿verdad? Con astucia y con artimaña engaña a las personas y son engañadas los ingenuos. Entonces tenemos que por eso tener esa viveza. Por eso es importante tener el conocimiento de Dios, para que nadie nos engañe. Algunas personas creen que son muy vivas y nos engañan, pero es porque Dios nos ha hecho mansos. No es porque Dios nos haya hecho mensos, es que somos mansos. Y ahí los dejamos que hagan sus cosas, no porque nosotros no nos demos cuenta. Nos estamos dando perfectamente bien cuenta de qué clase de personas con las que estamos tratando.
¿verdad? Pero ahí lo dejamos para ver si en algún día pueden tomar un ejemplo del que nosotros les estamos dando. Y muchas personas cambian a veces, no solo por las predicaciones, sino por nuestros testimonios. Las personas vienen cambiando y les viene gustando acercarse a Dios, ¿verdad? De esta manera es que podemos lograr hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿A quiénes fue que quitó? A los que habían creado. ¿Estos quiénes son? Los que fueron creados por Dios. ¿Qué hizo Dios con ellos? Dice que los quitó de sobre la faz de la tierra. No es que los mató. Raer, ¿qué significa raer? Desaparecer o quitar. Quitar, ¿verdad? Borrar. Es como cuando nosotros nos vamos a rasurar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quitarlo de pelo. A quitar el cabello. Entonces raer es quitar, Raspar una superficie con un instrumento cortante. ¿verdad? El Dios lo quitó de la faz de la tierra. ¿A quiénes? A los hombres que había creado. Bien, estos hombres creados, ¿qué se hicieron entonces? Dios los quitó de la tierra. ¿Para dónde habrán agarrado? Dios sabrá. Porque la Escritura no nos dice que estos hombres creados por Dios, ¿para dónde se los llevó? Pero sí dice que los quitó de la tierra. Después estamos hablando de que de este cruce, que esto es muy importante que lo conozcamos, ¿verdad? Antes que se nos vaya. De este cruce de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿qué fue lo que salió de ellos? Valientes y de renombre. Valientes y de renombre. Vamos a hacer una pequeña ilustración. ¿Qué sangre tenían estos hijos de Dios? Porque dice la Escritura, versículo 2, 6:2 de Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Que eran hijos de quién? De Dios. De los hombres. ¿O que eran hijos de Seth? Dice la Escritura. Porque mucha gente que son teólogos hablan de los hijos de Dios, que son los hijos de Seth, ¿verdad? Que el hijo de Adán, creo que era el tercero o cuarto, el tercer hijo de Adán, conocido como Adán, el hombre formado del polvo de la tierra, el que fue puesto en el huerto del Edén, ¿verdad? El tercero fue Seth, entonces que fue, dice, conforme también al corazón de Dios, ¿verdad? Dice que los hijos que lo tuvieron a hacer eran conocidos como hijos de Dios. Conocidos como hijos de Dios. Pero aquí la Escritura no dice que estos eran conocidos como hijos de Dios. Aquí la Escritura dice que viendo los hijos de Dios, claramente habla la Escritura. No dice que viendo, no dice así la Escritura, que viendo los hijos conocidos como hijos de Dios, los hijos de Seth, no dice esto la Escritura, ¿verdad? Tampoco dice que eran ángeles caídos, porque hay otra enseñanza que dan los brujos religiosos en el mundo religioso, que dicen que los ángeles caídos son los que se metieron con las hijas de los hombres. Pero ¿cómo es que van a ser los ángeles caídos? Y de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, cuando tuvieron hijos, salieron varones de renombre. Si eran hombres malos, si hubieran sido ángeles caídos, hubieran sido hombres malos, Como un demonio, ¿no? ¿verdad? Porque la sangre de ellos, del mal, era la que estaban engendrando en el vientre de aquellas mujeres. Entraría el mal. Entonces, amén. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice la Escritura en el versículo 4. Y también después, versículo 4 a Génesis 6. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, ¿verdad? Vemos nosotros que los hijos de Dios eran hombres de carne y hueso, porque pudieron engendrarle hijos a las hijas de los hombres. Dice que estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ¿qué sangre tienen estos valientes de renombre que salieron de
el cruce de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿De quién eran hijos ellos? De Dios. Nosotros creemos en San Juan 7:38, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura aquí? Que eran hijos de Dios. Y dijo Jehová, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, no dice los ángeles caídos. Y viendo los ángeles caídos que las hijas de los hombres eran hermosas, no dice eso aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir? La enseñanza de Dios. Dios no ha puesto aquí inventos ni locuras que los hombres han venido inventando. Estamos tratando de hablar como se encuentra escrito. Entonces, si estos hijos de Dios, pues son hijos de Dios, ¿cuál sangre es la que tenían estos hijos de Dios? Porque ¿qué fue lo que le engendraron en el vientre a las mujeres? Agua. ¿Verdad que no fue agua? Fue sangre en el vientre de la mujer para poder hacer una nueva criatura, para poder formar un ser en ese vientre. Tenía que haber un óvulo y tenía que haber un esperma. Entonces de ahí se formaron estos valientes que eran de renombre. Entonces, ¿qué sangre tenían los hijos de Dios? La sangre de Dios. Porque hijos de quién eran? De Dios. Entonces, ¿cuál sangre tenían? La sangre de Dios. Porque ¿cómo hicieron para engendrar hijos en el vientre de las mujeres? De las hijas de los hombres. Tenían que traer sangre, ¿verdad? Entonces, bien, si ellos tenían la sangre de Dios, ¿qué es lo que Dios estaba viendo en estos valientes, hombres de renombre? ¿Qué es lo que Dios estaba viendo en ellos? ¿La valentía de ellos? ¿O Dios estaba viendo su misma sangre en ellos? Porque ¿qué es lo que Dios mira en nosotros? Nuestro corazón. Dios lo que está viendo es nuestro corazón. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios? El corazón, el pensamiento. Eso es lo que Dios continúa viendo en nosotros. La gente cree que Dios nos está viendo porque estoy en el inodoro sentado defecando, no puedo orar. Claro que puedo estar orando. Ay, qué hombre más chancho. No, si Dios no me está viendo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es para que se nos vaya quitando ese mundo religioso de nuestras mentes. La gente cree que uno no puede orar porque está orinando. Dice que oremos sin cesar. Pero si en ese momento te dio el deseo de pedirle a Dios algo, tal vez no puedes orinar, Señor, ayúdame. Ahí sí se acuerda de Dios. Ahí no le da pena, ¿verdad? No puede defecar, ahí está orando, Señor, ayúdame, que no puedo. Ahí sí se acuerda y no le da pena, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no pedirle a Dios lo que nosotros, en ese momento Dios nos puede hacer un sentir de Él? Ay, Señor, ahorita no puedo porque estoy aquí. ¿Cómo vamos a estar con esas cosas? ¿Verdad? Es para irnos limpiando de toda esa levadura que nos han metido los hombres en nuestras mentes. Proverbio 23, 26. Veámoslo, Proverbio 23, 26. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tu ojo por mis caminos. 23. 26. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Ven? Es lo que Dios nos está viendo, es el corazón. Dios no está viendo otra cosa más que nuestro corazón. Que no es este corazón que es una bomba, que este es un aparato que bombea sangre. Es un órgano más del cuerpo. Las personas piensan que ese es el corazón que Dios está viendo. No. El corazón que Dios está viendo es nuestros pensamientos, nuestra mente. Es donde Dios está enfocado en cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces nosotros con el cuerpo físico hacemos buenas acciones, pero con la mente estamos pensando mal. Le estamos haciendo una buena acción al prójimo, a los vecinos, pero con la mente nos cae mal a aquella persona. ¿Qué es lo que Dios está viendo? ¿La acción que hiciste? No, es el pensamiento. El corazón del hombre es donde Dios está viendo,
¿verdad? Entonces, por eso es que no podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. Y el ojo de Jehová siempre está puesto sobre cada uno de nosotros. Dice entonces, estábamos aquí en Génesis, ¿verdad? Estos varones de renombre tenían la sangre de Dios. Vamos a ver a un varón de renombre que tiene la sangre de Dios. Vamos a ver a Noé. ¿Qué es lo que halló Noé? ¿Qué es lo que halló Dios en Noé? Gracias. Correcto. Era temeroso de él también. Amén. Entonces, dice que Dios halló gracia en el corazón de Noé. ¿Verdad? ¿Quién era este? ¿De dónde salió Noé? Para que Dios hallara gracia en él. ¿De dónde salió Noé? Salió de esta generación de hombres valientes. Salió de ese cruce de estas mujeres. Porque después de esto vino el diluvio. Lo vimos ahí en el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Coma. Ya los hombres creados fueron desaparecidos, fueron quitados de la tierra. Y también a los hombres. Dice el versículo, continúa diciendo el versículo 7. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlo hecho, dice Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Vimos? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, este Noé fue uno que salió de este cruce de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Porque ¿cómo hubiese quedado la tierra? Solo llena de solo hombres malos, ¿verdad? Pero como vinieron los hijos de Dios, ¿cuál fue la misión de ellos? Engendrar a estos valientes, que desde la antigüedad fueron conocidos como varones de renombre. ¿O no es un varón de renombre, Noé? Hombres de renombre, ¿verdad? Hay muchísimos hombres de renombre a lo largo de la historia bíblica. Abraham, un hombre de renombre, también salió de ese cruce. La sangre de Dios seguía. Y hasta el día de hoy, la sangre de Dios está en cada uno de nosotros. Porque ¿quiénes son los que oyen la voz de Dios? Los hijos de Dios. Los hijos de Satanás, esos no oyen la voz de Dios, ya te dicen que vos sos el diablo, y son ellos. Los creados. O sea, se afrentan de su padre. ¿Verdad? Entonces, los seres creados por Dios son los que oímos la voz de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a avanzar un poco. Ya vimos entonces lo que desde Génesis 1.26, Génesis 1.27, la generación de los hombres creados, la generación de los hombres formados del polvo de la tierra. ¿Qué vino a representar el hombre formado del polvo de la tierra? A una generación. ¿A cuál generación vino a representar el hombre formado del polvo de la tierra de Génesis 2.7? A nosotros, los seres formados del polvo de la tierra, ¿verdad? Los que comemos, bebemos, nos multiplicamos, nacemos y morimos. A esa generación vino a representar el hombre conocido como Adán, el hombre formado del polvo de la tierra. Esta generación, ¿cómo es esta generación de hombres formados del polvo de la tierra? Es mala y es perversa, ¿verdad? Dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Dónde está escrito ahí eso? Sí, en medio de una generación mala y perversa, que seamos como luminares en Filipenses. Dice Jeremías también 17:9. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso, ¿eh? Ahí Para esta vemos. generación. Esta generación. ¿Ya? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso. Ahí está la Escritura hablando. Dice entonces el versículo 3. Jeremías 17:9.
12 de Filipenses. Los 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos luminares en medio de esta generación mala y perversa. Pero si no tenemos ningún conocimiento, ¿qué vamos a resplandecer? En nada vamos a resplandecer. Pero Dios dice que tenemos que ser como luminares en medio de esta generación mala y perversa. No podemos estar nosotros queriendo hacer ya nuestra propia voluntad. Los que hemos muerto, los que estamos vivos todavía, pues eso sí podemos seguir durmiendo. Pero los que estamos muertos, ya eso ya no duermen. ¿Por qué? Porque ellos están muertos al pecado y vivos para Cristo, ¿verdad? Estamos vivos, estamos prestos para la ocasión, para el servicio de Dios. Bien, entonces vamos a avanzar un poco. Ya vimos nosotros desde dónde viene las dos generaciones, ¿verdad? En cuanto a lo que es la ley. Dice también allá en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18 al 21. Eclesiastés 3, 18 al 21. Dice así: dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres. ¿De quiénes está hablando la Escritura? De los hijos de los hombres, no de los creados. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. No es que son bestias, es que son semejantes, ¿verdad? El hombre terrenal formado del polvo de la tierra es semejante a las bestias. ¿Por qué es semejante a las bestias? Vamos a ver por qué. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, no está hablando de los creados, a los hijos de los hombres, que son formados del polvo de la tierra. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Ni el hombre tiene más que la bestia, ni la bestia tiene más que el hombre. Porque todo es vanidad. Todo lo que el hombre se ponga, cuando se muera, aquí mismo se queda. Todo, la palabra todo, ¿qué significa? Todo es todo. Todo va a un mismo lugar. ¿De qué está compuesto el hombre terrenal? De espíritu, alma y cuerpo. ¿De dónde fue tomado? Del polvo de la tierra. Dice que Génesis 2:7, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde fue formado? Del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que formó? El hombre. Y el hombre es conocido como hombre solo un tuco de lodo. O sea, que agarra un pedazo de tierra de ahí y ese es un hombre, el puño en mi mano. No es un hombre, ese es tierra solamente, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura dice que formó al hombre del polvo de la tierra, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Formando. A un ser viviente, Le dio vida. ¿verdad? Nosotros pensamos que el hombre, cuando es formado, todavía él no caminaba, ni respiraba, ni nada, que estaba inerte, porque Dios no había soplado el espíritu en él, que es el aliento de vida. Entonces las personas piensan que ese soplo que Dios hizo en Génesis 2:7, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿verdad? Sopló en su nariz aliento de vida. Piensan que ese soplo fue un espíritu que Dios metió en el hombre para que el hombre respirara y empezara a caminar. Ese es el pensamiento humano.
Lo que Dios está haciendo cuando hace ese soplo en el hombre es algo más allá de lo que la mente humana alcanza a entender. Dice la Escritura en el libro de Job 32:8. Dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Qué es lo que está diciendo entonces esto aquí? Aquí está haciendo una aclaración, ¿verdad, Job? O Dios mismo a través de Job dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo quiere decir que después de que el hombre ya tenía su propio espíritu, Dios sopló en él. No dice que el soplo fue primero para que le pudiera entrar el espíritu de vida. No dice eso la Escritura. Dice la Escritura: ciertamente espíritu hay en el hombre, adentro del hombre, hay en el dentro. Dice: espíritu hay adentro del hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Después de que el hombre había formado, después de que Dios, había formado al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué significa tener aliento de vida? ¿Qué significa tener aliento de vida? Miremos esto. Muchas personas, ¿verdad?, compran grandes terrenos, propiedades, 5,000, 10,000 manzanas de tierra. Pero ahí están las 10,000 manzanas de tierra, son de ellos, ¿cierto? Pero no producen nada, solo monte infértil. Ni para el ganado le sirve ese monte que crece ahí. ¿Será que esta persona tiene aliento de vida? No tiene aliento de vida. O se la heredaron, qué sé yo. Pero ahí están esas 5,000, 10,000 manzanas. No producen nada. ¿Cómo está ese hombre? Ese hombre está muerto, con tantas tierras, y no hace producir sus tierras. Tendrá aliento de vida. Entonces, ¿qué es el aliento de vida? Es la acción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Recordemos que dice el Salmo 68:18, que Dios subió a lo alto y dio dones a los hombres, y que también le dio a los rebeldes sus dones, ¿verdad? Entonces, la persona que es carpintero tiene un don de carpintería, el que es ingeniero, un don de ingeniero tiene, el doctor es médico, el otro es abogado, tienen sus dones, ¿verdad? Pero si esta persona se recibe de abogado, está bien, si me recibí de abogado, pero ahí está el cartón, ahí está colgado como un rótulo, lo tiene en la pared de la casa, fachentea con eso, pero no ejerce la profesión. ¿Será que tiene aliento de vida este hombre? No tiene nada. No tiene nada, ¿verdad? Entonces, el aliento de vida que Dios nos dio es para que nosotros prosigamos a producir. ¿De qué manera es que nos vamos? Porque ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán cuando lo sacó del huerto? O al hombre conocido como Adán. ¿Qué fue lo que le dijo? Desde ahora comerás, dice, el pan de cada día con el sudor de tu frente, ¿verdad? Entonces, ese aliento de vida, ¿para qué? Para que el hombre produzca, para que el hombre ejerza algo y viva de eso. Porque un hombre sin aliento de vida está muerto, mejor dicho. Me acuerdo mi abuelita que nos decía, estábamos mocosos nosotros: bueno, y es que ustedes no tienen aliento de vida, no se han levantado, ¿verdad? Hombre, estos viejitos, ¿de dónde sacaron esas palabras? De aquí las sacaron, de la Biblia, ¿verdad? No tienen aliento de vida. Me estaba diciendo que me moviera, a agarrar la escoba, a limpiar, a buscar qué hacer, accionar en algo. Eso es el aliento de vida que Dios le dio al hombre. No es para que pase sentado, ¿verdad? Sino para que se ponga en acción. Estamos hablando no solamente del hombre varón, sino que estamos hablando del género, hombre o mujer. Tiene que accionar. Para eso Dios le dio ese soplo, o lo tiene guardado en la cartera. Tenemos que ponerlo en acción, ese soplo de vida que Dios nos dio.
¿Verdad? Bien. Entonces, dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Esto del soplo es otra cosa. En el mundo religioso nos enseñaron que ese soplo es el que le dio vida al hombre. ¿Para qué le sirvió el soplo? Para que tener lo conocimiento. entienda. Para que el hombre entienda tanto las cosas terrenales como las cosas celestiales o las cosas espirituales. Entonces, un soplo, ¿qué es un soplo? Un soplo es una información. ¿Qué es lo que Dios le estaba dando al hombre formado del polvo de la tierra? Entendimiento. El entendimiento, que entendiera. Ve, esto es un palo de coco. Dice que muchas personas no saben ni cómo es una mata de maíz, porque no saben. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Ellos miran eso raro, ¿verdad? Los que sabemos, pues, es una mata de maíz. Otras personas no saben qué cosa es una planta de tabaco. Solo miran el montón de montes sembrados, pero no saben. ¿Qué significa? Que no tienen el soplo. Le falta que alguien le diga, no, hombre, mira, esta mata es la mata de tabaco. Esta mata que está aquí es de pipián. Ve, pero qué raro, no sabía yo cómo salían los pipián. Ve, pero bien que se los comía, ¿verdad? Entonces, eso es una información. Por supuesto, ese soplo, Dios se lo dio ¿a quién? Al hombre conocido como Adán. Y de generación en generación ha venido, este es el arroz, esta es la mata de arroz, esta es la mata de maíz, esta es la matita de frijol. Todas esas cosas han venido desde aquella época, porque Dios le había dado este soplo a él. ¿De dónde vinieron las semillas? Del huerto. El arroz, los frijoles, los plátanos. ¿De dónde vinieron todas estas cosas? Los mangos, los cocos. ¿De dónde vinieron? Del huerto creado. Vinieron de todo lo que Dios creó. Pero antes que estas cosas fueran creadas por Dios, ¿a dónde estaban? Dice el versículo 31, Génesis 1:31. Y vio Dios, ¿verdad?, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, reposó en Cristo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta, versículo 5, esta es la clave. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces, antes que las plantas del campo existieran, ¿a dónde estaban? ¿A dónde estaban todas estas plantas? Estaban en Dios. Vamos a ver versículo 29. Y dijo Dios, versículo 29 de Génesis, Génesis 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. ¿Quién les dio las plantas? Dios. ¿Verdad? ¿Y de dónde las agarró Dios? Dios. Salieron de él. ¿Y estas plantas a dónde funcionaron primero? Antes que estuviesen en la tierra. Funcionaron en el cielo, en la tierra de Dios. La gente piensa que Dios no se come su elotito asado. ¿De dónde aprendimos nosotros a comer elote asado? ¿O nosotros lo creamos, los elotes? Fue Dios quien los creó. ¿Qué fue lo que Dios le dio a los seres creados? Los seres creados recibieron ellos estas plantas. Lo dice la Escritura en Génesis 1:29. Y dijo Dios,
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. ¿Verdad? Ahí vemos nosotros que salió de Dios. ¿Y esto para qué lo sacó Dios? Porque Jesucristo, ¿a dónde aprendió a comer? Piensan que María le enseñó a comer a Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el padre de Jesús? Jehová Dios es el padre de él. ¿Y de dónde aprendió ya a comer? Dicen que era comelón y bebedor de vino. Se bebía sus barriles de vino, no le hacía nada. Y comía como desesperado. Comía más que todo. Porque lo acusaban de comelón y bebedor de vino. Y a Juan lo acusaban de que tenía demonios, porque dice que no comía ni bebía. Solo miel y langosta silvestre. Salmo 81:16. Salmo 81:16, el hermano Fernando nos da ese regalo ahí. Vamos a ver qué dice. 81:16. Bien. Dice así. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Dice que Dios con trigo. Entonces, ¿a dónde agarraba trigo Dios? ¿Verdad? Y les dio de comer pan de noble, dice, pan de noble a los hombres de la tierra en el desierto. Comió el hombre. Pan de noble comió el hombre. Entonces, bien, correcto. Ya vemos pues que las plantas antes de que estuviesen en la tierra ya existían en el cielo, las matas de plátano. La gente cree que son en la concha hay plátano. Mango. No, si todo el cielo está lleno de todas las cosas que nosotros vemos aquí. Lo que pasa es que las cosas de los cielos son perfectas. Todo lo que nosotros vemos aquí es una copia de lo perfecto. Es una sombra de lo perfecto. Todo lo que vemos aquí. Dicen que hay manjares en la tierra, allá en el cielo. En el cielo. Recordemos que Dios nos va a invitar a comer, ¿qué dice? Carnes de reyes y de capitanes. ¿Y de dónde sale esa comida? ¿Verdad? Ahí están las comidas de Dios, en el gran banquete. Cuando su hijo se case con su novia, ahí está el gran banquete que nos está esperando. Calles de oro y mar de cristal. Imagínense ustedes, pues, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, nosotros le llamamos calle aquí. Imagínense que Dios le llama, qué humildad que le llama calle a unas cosas que son de oro. Pavimentos de oro. En vez de aquí tenemos pavimentos, ya las calles son de oro. Y les llama calle. Aquí los hombres le ponen avenida, ¿verdad? Pista, con nombres más sofisticados. Y ahí es la misma tontera, ¿eh? Y Dios le llama calle y que son de oro. Bien, continuamos. Entonces estamos en Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3. Estábamos en el 3:18. Estamos en el 20, en el 19 estábamos. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Y todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. Entonces, ¿de qué se compone el hombre? Dijimos, formado del polvo de la tierra, de espíritu, alma y cuerpo. Y dice que todo fue tomado del polvo de la tierra. ¿De dónde fue tomado? El polvo de la tierra. Espíritu, alma y cuerpo, ¿dónde fueron tomados? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Ya vimos lo que Job nos habla allá en Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Eso ya es otra cosa. Pero la gente en Génesis 2:7, ¿qué dice? Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, dice, en su nariz, ¿verdad? Y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo es una información la que el hombre recibió en el huerto. Para que tuviera entendimiento de que es un árbol de coco, que es un árbol de mango, que es un árbol de aguacate, este es un venado, este es un caballo, que es todas las cosas que ahora miramos nosotros, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, porque esa fue una de las misiones que trajo Adán a la tierra, que Dios envió a este hombre formado del polvo de la tierra a ponerle nombre a todos los animales de la tierra. Entonces dice, todo va a un mismo lugar,
todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Por eso la gente, cuando un hombre se muere, bueno, pues realmente el hombre ya está muerto, dice su carne, pero el espíritu volvió a Dios, dice la gente. Pero si está oyendo aquí que todo fue hecho del polvo, ¿cómo es que el espíritu va a volver a Dios si es del polvo también? Regresa el polvo. ¿Verdad? Ahí es donde nace entonces la enseñanza de las dos generaciones. El hombre terrenal está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y cuando este hombre muere, muere también su espíritu, su alma y su cuerpo. Las tres cosas de las cuales está compuesto el hombre terrenal vuelven a su naturaleza original, que es la tierra. Ahí se queda. Nada de lo que este hombre terrenal posee vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas ha estado con Dios. El hombre fue tomado del polvo de la tierra y Dios creó la tierra. Los cielos y la tierra, dice la Escritura en Génesis 1 y 2. ¿Verdad? Entonces el hombre vuelve al polvo de la tierra. El hombre formado del polvo de la tierra, con su espíritu, con su alma y con su cuerpo. Entonces, ¿quién es el que vuelve a Dios? El espíritu. El que vuelve a Dios es el que ha estado con Dios. Porque la palabra volver, ¿qué significa? Regresar a un lugar donde ya he estado antes. Como digamos hoy. Hoy volví a la casa del hermano Jacinto, donde el hermano Jacinto fue raptado por la palabra. Ya hace aproximadamente unos 5 o 6 años, más o menos, ¿verdad? Algo así. ¿Verdad? Hace años, pues, que estuvimos por aquí. Hoy volvimos de nuevo. Lo que pasa, que ya hoy no volví solo. Volví con otros hermanos más. Por la gracia de Dios. Entonces, bien, estamos en el versículo 21. ¿Quién sabe? Pregunta. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Está haciendo pregunta. ¿Quién es el que sabe estas cosas? Dios es el que las sabe. Está diciendo, ¿quién sabe que el espíritu del hombre, quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres, de los hijos de los hombres, sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién sabe esto? Dios es el que sabe. Pero dice la Escritura, lo leímos, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Verdad? Entonces, ahí está diciendo claramente de que ninguna de estas cosas va a volver a Dios, porque todas estas cosas pertenecen al polvo de la tierra. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, ya que hablamos nosotros, la Escritura, del hombre terrenal. ¿Verdad? Los seres creados por Dios. Ya vimos que Dios, en Génesis 6:7, los quitó de sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Porque tenían mal pensamiento. Los que tenían malos pensamientos eran los hombres de la tierra. El hombre de Dios no. Porque dijimos, ¿para qué Dios mandó a estos seres creados? Con una misión de que la sangre de Dios quedara plantada en la tierra. ¿Qué es lo que Dios ve ahora en nosotros? Nuestro corazón, nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están en Dios o están en otras cosas. Eso es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Bien, ahora vamos a entrar, ¿verdad?, a ver acerca del hombre celestial, la generación de hombres creados por Dios. La generación de hombres creados por Dios. ¿A quién le fue revelado este misterio de los hombres creados por Dios? ¿Quiénes son los que van a volar? ¿Quiénes son los que van a volver a Dios? Obviamente la palabra volver, dijimos, es regresar a un lugar donde ya he estado antes. Entonces, ¿quiénes son los que van a volver? Los que estuvieron con Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque dice volver.
¿Verdad? ¿A quién les fueron revelados estos misterios? Le fueron revelados al apóstol Pablo. Vamos a leer el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué está diciendo? Que hay un hombre exterior, un hombre. No dice una parte del hombre. Hombre fuera del cuerpo. ¿De qué está compuesto el hombre, dijimos? Cuerpo, alma, espíritu. Según, sí, segunda, ¿cómo es? Primera de Tesalonicenses 5:24, Espíritu, alma y cuerpo. ¿verdad? Dice, vamos a leerlo. Creo que es primero. Tesalonicenses. Sí. 5:23. 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, un ser que es ser viviente, un hombre. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué está compuesto el hombre? Lo estamos leyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, de espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas. ¿Pero de dónde fueron tomadas estas tres cosas? Del polvo de la tierra. ¿Y a dónde van a volver? Porque ¿de dónde fueron tomados? Del polvo. ¿Verdad? Todo fue hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. No hay tal cosa de que el espíritu que tiene el hombre va a volver a Dios. Eso es falso. Que lo inventó el mundo religioso por causa de la ignorancia que en ellos hay. ¿Verdad? Sí, Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven, dice, saben que han de morir, y el muerto ya nada sabe, ni nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Entonces estábamos en segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay otro hombre. Por tanto, dice que el hombre exterior, que que echa canas y arrugas, se va desgastando. No obstante, el interior se renueva de día en día. Entonces, ¿cuál es el espíritu que va a volver a Dios? El hombre interior que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo, y que se viene renovando de día en día, porque viene siendo despertado por la luz que es Cristo, o sea, por el conocimiento, por el poder y la sabiduría de Dios que es Cristo mismo. Él se viene renovando de día en día, ¿verdad? Aquí claramente vemos que la Escritura nos está enseñando que existen ¿cuántos hombres? Dos hombres. Lo que sucede es que en el mundo religioso nos enseñaron, como viven ellos en el tiempo de la ignorancia, nos enseñaron que el hombre, hombre echa canas y arrugas, se desgasta, dice. Pero el espíritu del hombre, dice que él es el que se va renovando de día en día hasta que se hace un hombre espiritual, ¿verdad? Miremos la gran mentira. Ya la Escritura nos ha venido aclarando de que todo fue tomado del polvo de la tierra y que todo va a volver al mismo polvo, y que el espíritu del hombre terrenal no es de Dios, es un espíritu que fue tomado de la tierra. ¿Qué es la tierra? La tierra es un ser vivo. Si la tierra estuviera muerta, no produciera mango, no produciera aguacates, ¿verdad? ¿Por qué ella es un ser? Es un ser porque nosotros también somos seres vivos. ¿Salimos de dónde? De la tierra. De la tierra.
De ahí Dios nos tomó y nos formó y nos dio esta forma, así, con pies, con manos. Tal vez algunas personas nos mirarán horribles, o algunos otros seres de otros planetas. Qué horrible que son esos, tienen dos cosas largas abajo y dos cosas largas arriba. ¿Y qué será eso tan raro? ¿Verdad? Miran ahí 2 brazos, 2 piernas. Y tienen pelo arriba, parecen una palmera de coco. Qué raro eso, la gente, ¿verdad? Pero Dios nos hizo de esa forma. Dice que Dios nos hizo a su forma, a la imagen de Él, al hombre terrenal. El hombre terrenal tiene la forma de Dios. Bien, ya vimos 2 de Corintios, entonces. Dice que el hombre, dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior, dice, se renueva de día en día. Vamos a ver en el libro de Romanos, vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 7, capítulo 7, creo que es el 23. Sí, amén. Porque según dice el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, el hombre interior, ¿en cuál ley se deleita? En la ley de Dios. En la ley de Dios. El hombre terrenal también se deleita en la ley terrenal, porque si no la obedece, puede caer preso, puede quedar muerto, ¿verdad? Sí, Porque la ley terrenal es ¿para quién? para el hombre terrenal, ¿no? Para el hombre terrenal. Pero la ley celestial, la ley espiritual, ¿para quién es? Para el ser espiritual. Es para el ser espiritual, es para el que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver si es cierto que antes de la fundación del mundo existíamos antes. Vamos a leer una historia que nos cuenta el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que Dios nos bendijo, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A dónde estábamos nosotros antes? ¿Y estábamos a dónde? También en Cristo. ¿Qué significa la palabra Dentro. dentro? Entonces estábamos adentro de los lugares celestiales y estábamos adentro de Cristo. ¿Con qué nos bendijo Dios? ¿Con qué dice que nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Qué es tener la palabra de Dios? ¿Es una maldición o es una bendición? Bendición. Es una bendición. Entonces Dios nos bendijo ¿con qué? Con su verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo. Es su ley. La ley de Dios es la verdad. Entonces Dios nos bendijo con esa verdad, con la ley de Él. Si nosotros violamos esa ley, ¿cómo estamos delante de Dios? Estamos mal, ¿verdad? Entonces debemos de andar ¿qué? En el camino de Dios. Versículos 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, adentro de Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fuimos escogidos por Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Esto es a lo que el mundo religioso no le alcanza en su cabeza, ¿verdad? No le alcanza en su cabeza esto que está hablando la Escritura aquí, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que nos bendijo cuando desde antes de la fundación del mundo adentro de Cristo. Pero este ha sido el propósito divino. El propósito de Dios ha sido esto, versículos 9 y 10.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese propósito que se había hecho en sí mismo Dios, el Padre? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Ves? Todas las cosas Dios las reunió en Cristo. Y estando nosotros adentro de Cristo, según la voluntad del Padre, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Y ese poder de Dios es con el que Dios nos bendijo, ¿verdad? Pero este poder de Dios, ¿qué produce en nosotros? Según 1 Corintios 1:24, dice la Escritura: hacia los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que produce en nosotros este poder de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Sabiduría, produce inteligencia, ¿verdad? Pero si nosotros no andamos en la ley de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Lo leímos ahí en el Proverbio 27. Leímos Proverbio 27, creo que fue 29. Vamos a ver cómo estamos ahí. Estamos en mal, dice como maldición, Vamos a ver. Estamos ya. Sí. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Los que no tenemos la palabra de Dios, ¿en qué andamos? Andamos en maldición. Pero el hombre ora, le pide a Dios. ¿Creen que Dios está sordo, que no le estoy oyendo? Claro que le estoy oyendo. Lo que pasa es que no le puede responder como él quiere, porque él no anda en la ley de Dios. O sea, no anda en su verdad. Ahí se va a morir, ¿verdad? Pidiendo y ahí se va a morir. Dios le está oyendo, pero no le puede responder. ¿Por qué? Porque el oído de Jehová está puesto, ¿a dónde está puesto el oído de Jehová? Al clamor de los justos. No está puesto al clamor de los chicheros. No está puesto en el clamor del mundo religioso. Dios dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Muchas veces Dios se manifiesta a través de las peticiones del hombre por misericordia, no es porque se lo merezca, ¿verdad? Porque tal vez le agradó aquella acción, aquella insistencia del hombre que está clamando a un Dios que no conoce, pero Él está oyendo, como les digo. Lo único que no responde muchas veces por la dureza de nuestros corazones, porque andamos ¿a dónde? En la vanidad de nuestras propias mentes. No andamos conforme a la ley de Dios, no andamos conforme a su verdad. Y lo que Dios quiere que andemos como en su verdad. Entonces, si queremos andar en la voluntad de Dios, para que salgamos ¿de dónde? De las maldiciones. De las maldiciones. Por eso es que Dios, a ver, el hombre viene, por ejemplo, ¿verdad? Cosas dice uno del mundo religioso, está bien, pero son cosas que Dios ha mandado. Dice el apóstol Pablo que el que se está quemando en la carne, ¿qué es mejor que haga? Dice Que se case. Los que tienen esposa, los que tenemos esposa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como que no la tienen. Hacer como que no la tenemos, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que no las abandonemos, que no nos separemos. Dice que el que está ligado a mujer, que procure no soltarse. ¿Por qué? Por causa de las fornicaciones, ¿verdad? Entonces Dios tiene un orden, y si ese orden no lo respetamos, vamos a vivir bajo maldiciones. No vamos a tener bendición de Dios nunca. Solo en nuestra mentecita creemos que Dios nos va a bendecir. No nos va a bendecir. Él quiere, por supuesto que sí, Él quiere bendecirnos, pero no nos va a bendecir mientras no andemos en su ley, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que estuvieron con Dios
o que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo? Los que fueron predestinados. Los que fueron predestinados, Los hombres creados. Efesios 1:3. los creados. Estos seres creados por Dios, ¿cómo son ahora? ¿En qué están? ¿En carne y hueso? ¿En la tierra o están en espíritu? Adentro de nosotros. Están adentro de cada uno de nosotros. Los seres creados por Dios, que son los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. El hombre interior es un hombre espíritu. Es un santo ser que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Ese santo ser vive ahora en cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo este santo ser en cada uno de nosotros ahora? ¿Qué está haciendo el santo ser en cada uno de nosotros? Ahora que nos hemos dado cuenta de que existe otro hombre adentro de nosotros. Nos está educando. Estamos aprendiendo la obediencia. ¿La obediencia a quién? A Dios. ¿Verdad? ¿Para qué será que estamos aprendiendo la obediencia? Para que aprendamos a convivir con los seres terrenales. Porque el hombre terrenal, ¿a dónde están los pensamientos del hombre terrenal? ¿De continuo? ¿Solamente al mal o solamente al bien? Al mal. Ahí está el corazón del hombre puesto. Entonces, ¿qué estamos dándonos cuenta a través de la sabiduría de Dios? Que el hombre terrenal, sus pensamientos son de continuo, solamente en el mal. Pero nosotros que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo, ahora ya venimos viendo, el hermano Emilio, ese es calladito. Así lo miran ustedes, pero no es calladito, ¿verdad? Entonces, venimos viendo cómo es el ser humano. Si es bueno, si es malo, cómo se comporta. El ser humano, aún teniendo el conocimiento de Dios, miren ustedes cómo nos cuesta obedecer a Dios. Teniendo el conocimiento, ahora, ¿cómo creen ustedes que están los que no tienen el conocimiento? Cierto es que nosotros gozamos de esta rica sabiduría de Dios, de este gran conocimiento de Dios, y nos cuesta obedecerle a Él, ¿verdad? ¿Cómo estarán? Por eso dice la Escritura, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Imagínense ustedes cómo están. Si nosotros que queremos hacer, que tratamos, que luchamos por ser gentiles, por demostrar el amor de Dios en cada uno de nosotros, luchamos, porque esto no es fácil. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros vayamos aprendiendo. Si no lo aprendemos, si no lo ponemos en práctica, ¿estaremos agradando a Dios? No lo estamos agradando. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo su ley. Los que andamos manejando, miramos un semáforo en rojo, no pasamos de viaje. Nos detenemos, ¿verdad? Así mismo Dios tiene todas sus leyes, todos sus estatutos. Si no los cumplimos, ¿se agradará Dios de nosotros? Ahí nos vienen las multas, ahí nos vienen las enfermedades, ahí nos vienen las pobrezas, ahí nos vienen tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de sus leyes. Por eso les dijo el Señor también a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se habían apartado ellos? De mis leyes. Se habían apartado de sus leyes, de las leyes de Dios. Y Dios entonces les manda, ¿qué les manda? Dice, ¿qué les manda a los que se apartan de sus leyes? Maldiciones. Maldiciones son las que nos vienen. Por eso es que tenemos que buscar cómo entrar al orden de Dios para poder andar como a Él le agrada, ¿verdad? Practicar la santidad, practicar el amor, vivir en su ley, vivir en su ley. Bueno, hermanos,
¿Qué más nos puede quedar aquí por ver? ¿Verdad? Ahí pues vamos a dejar ahí el mensaje por este momento. Ya es algo tarde. Aquellas personas, aquellos hermanos, ¿verdad?, que están visitando nuestro canal, pues los invitamos a que sigan en sintonía de él, porque vamos a estar subiendo otras enseñanzas muy pronto, y que la gracia, ¿verdad?, de nuestro gran Dios haya quedado puesta en cada uno de vuestros corazones. Amén. Amén y amén.